Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Es un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad. Armstrong está parado en la superficie de la Luna, un estadounidense de 38 años. ...20 de junio de 1969. Esa noche, el hombre llegaba por primera vez a la Luna. Yo lo estaba viendo con mi abuelo, tenía 10 años. Mi abuelo había nacido el 20 de junio también, pero del año 1902. Es decir, había nacido un año antes de que los famosos hermanos Wright hicieran su primer vuelo en avión. Si lo pensamos bien, si lo miramos, lo analizamos, durante parte de la vida de mi abuelo, el hombre pasó de poder volar en una máquina más pesada que el aire, a salir de la Tierra y pisar la Luna. A través de la historia, hemos aprovechado el desarrollo científico para vivir mejor, para estar más sanos, para vivir más tiempo, para ir más lejos e ir más rápido. Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo científico ha tenido una velocidad impresionante. Tan es así que hoy nos cuesta trabajo tomar conciencia a dónde hemos llegado y hacia dónde iremos. Hoy, en Había una vez un mañana, la historia del desarrollo de las ciencias. Y esa gente para mí que mira el futuro y ve cómo hacer cosas que ellos plantean posibles, ponerle un celular que sea transparente, entonces dicen, ¿y cómo haría yo para hacer eso? Y intentan. ¿Cuál? ¿Ciencias sociales o cualquiera? Lo que hacen es ayudar a las personas que crezcan y que sepan que lo que hacen no es por dinero ni por nada, es porque ellos quieren divertirse de lo que hacen. Experimenta, o investiga cosas de la ciencia, la naturaleza, para que ayude a la humanidad con esos datos. ¿Cuáles animales son carnívoros, omnívoros y puede analizar, como la NASA que analiza los planetas y esas cosas, se puede analizar cosas del cuerpo o cosas del medio ambiente. Para mí, un científico intenta descubrir cosas que las personas que trabajan de cualquier otro trabajo no pueden. Intenta cosas como, por ejemplo, curas para enfermedades o descubrimientos. O sea, la ciencia va aumentando y me encanta.
Las ciencias y la exploración siempre han formado una combinación necesaria. La exploración nos ha llevado a conocer la naturaleza y estos conocimientos han servido para el desarrollo de las ciencias. Ya quedan pocos lugares vírgenes en la Tierra, pero aún seguimos explorando las últimas fronteras. Tenemos que pensar que toda la ciencia que existe hoy se ha desarrollado gracias a esos primeros grandes aventureros e investigadores, como Darwin o Humboldt. Darwin combinaba las cualidades de un explorador con las de un científico. Durante 5 años recorrió el planeta a bordo del Beagle y pudo traer los datos necesarios para su famosa teoría de la evolución de las especies. Alexander Humboldt era geógrafo, naturalista y astrónomo. Realizó miles de exploraciones e investigaciones. Muchos accidentes geográficos a través del mundo llevan su nombre, inclusive un cráter en la Luna. Hemos visto cómo la exploración ha apoyado el desarrollo de la investigación científica. Ahora profesionales de nuestra universidad nos cuentan cómo fue la evolución de las ciencias a través de la historia de la humanidad. Cuando uno lee los libros de historia de la ciencia, empiezan con los griegos. Es el principio, siempre se lo cita a Tales de Mileto como el primer científico. Pero por supuesto la ciencia existía de antes. Había ciencia, los griegos fueron los herederos o tomaron conocimientos de todas las civilizaciones que los precedieron y que les quedaban más o menos cerca, como las civilizaciones de Mesopotamia, de Egipto e incluso de la India. La física, del griego psikos, relativo a la naturaleza, estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. Es quizás una de las más antiguas disciplinas académicas, pero ¿podríamos decir que la física fue la base de la historia de la ciencia? Que en realidad la física, como tal, no existía hasta hace poco más de 200 años. Lo que había antes era la filosofía natural. Y antes de eso la filosofía en sí. Uno podría decir que el primer filósofo, o digamos el primer no religioso, en cuanto a que se propuso resolver los misterios del mundo a través de un medio que no fuera el proponer alguna historia divina, fue Tales de Mileto. Filósofo, que además era filósofo natural, o sea, la filosofía aplicada a la naturaleza. Y eso fue la historia de la ciencia, la historia de la filosofía natural. Otra de las disciplinas históricas fundamentales y basales para el conocimiento científico del mundo que nos rodea fue la biología. La biología como ciencia ha recorrido un proceso histórico muy largo. Se inició fundamentalmente con los griegos, fundamentalmente con Aristóteles, a partir de un interés de conocer cómo era la naturaleza, principalmente los organismos marinos y sus hábitats. Ese conocimiento que generó Aristóteles se mantuvo durante mucho tiempo y fue quizás la piedra fundamental del estudio de la naturaleza. Posteriormente, los estudios de naturaleza se orientaron a tratar de entender la anatomía humana como base de la medicina a partir de la anatomía de ciertos animales. Este grupo, este conocimiento sobre la naturaleza se generó fundamentalmente durante la época griega. Sin duda, la cultura griega antigua dio marco al desarrollo de distintas disciplinas científicas, pero además de una manera inusitada para el momento. Pero en Grecia pasó algo especial, que no pasó antes en la historia de la humanidad. Fue una revolución en la ciencia por la velocidad con la cual se renovaban los conocimientos.
En Egipto, por ejemplo, un libro sobre astronomía podía durar 1000 años, o sobre matemática, sin cambiar prácticamente. En Grecia las cosas duraban una generación. Se dieron circunstancias comunes, ¿no? La sociedad tiene periodos de paz más o menos prolongados, por supuesto no completamente pacíficos, hay cierta prosperidad económica y la gente tiene tiempo y recursos como para dedicarse a la ciencia. En Grecia eso se dio en torno a ciertas instituciones como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles o el Museo y la Biblioteca en Alejandría, que concentraron gran cantidad de investigadores y filósofos científicos, ¿no? Esa cosa que estaba mezclada en aquella época. Entre estos nuevos filósofos científicos, algunos de ellos fueron capaces de imaginar y llevar adelante con elementos rudimentarios experimentos cuyos resultados aún hoy tienen validez científica. Pensemos en Eratóstenes, quien con un poco de imaginación y de conocimientos matemáticos y de una idea, que era que la Tierra era redonda, hace más de 2000 años imaginó un experimento para medir la curvatura de la Tierra, comparando las sombras en un solsticio de verano entre Alejandría y unos 1000 kilómetros al sur. Ahí midió la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 40.000 kilómetros, que es básicamente el valor que hoy en día sabemos que tiene. Es un producto de la imaginación. A veces se comenta o se critica que los científicos tienen fe en su teoría, ¿no? En su ciencia. En realidad es una fe con fundamento. Es una fe basada en que esas ecuaciones matemáticas son muy fructíferas. Obviamente que es importante la imaginación, es importante la fantasía, pero también es importante la coincidencia con la realidad. Pero no solo los griegos fueron capaces de producir desarrollo científico. También el mundo árabe presentó un papel muy importante, marcando además particularidades fundamentales en la historia de la ciencia. A diferencia de los griegos, en los árabes hicieron una cosa que fue el inicio de lo que podríamos considerar la ciencia moderna, que es hacer ciencia con grupos grandes de investigación y con un compromiso importante de parte de los gobernantes, que pusieron mucho dinero, por ejemplo, para recopilar datos astronómicos, hicieron cartas, recopilación de posiciones de estrellas, con catálogos de estrellas que nunca antes se habían recopilado en esa magnitud. Eso queda patente hoy en día con el nombre de muchas estrellas que tienen nombres árabes. También grupos de investigación muy grandes que recopilaban información cartográfica. Ellos hicieron mapas con una precisión que nunca antes había existido. Son todos trabajos científicos importantes que no llaman mucho la atención porque no son el trabajo, el resultado de una persona que sería como el héroe científico, sino el trabajo de un grupo de colaboración, que es la manera en que hoy en día se hace la ciencia. Los árabes tenían la obsesión de recolectar libros. La biblioteca de Bagdad fue en su momento la biblioteca más grande del mundo. En matemática también los árabes fueron precursores acuñando palabras como guarismo y álgebra. Que el método que idearon los árabes es que cuando uno tiene una igualdad, no importa lo que la manipulación matemática que haga de un lado, la multiplica, la divide, la suma, lo que sea. Si hace lo mismo del otro lado, la igualdad se mantiene. Y de esa manera desarrollaron lo que hoy se conoce como el álgebra, con esa idea sencilla. ¿Cómo continuaron evolucionando las ciencias naturales a través del tiempo? A partir de la Edad Media comenzó un proceso distinto en donde a partir de la creencia de que el conocimiento de la naturaleza era exclusivamente divino, hubo un largo periodo donde no fueron generados nuevos intereses hacia la naturaleza, nuevos estudios o nuevos personajes históricos que fueran atraídos por la naturaleza. Esto finalmente cambió drásticamente a partir del Renacimiento. Un personaje central en la evolución de las ciencias biológicas fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, con sus estudios de anatomía, sentó las bases de una nueva concepción de la naturaleza. A partir de ahí, las escuelas naturalistas de Francia y de Alemania comenzaron a darle importancia a salir a conocer la naturaleza. Esto, estuvo de la mano llevado del advenimiento, el impulso que le dio la imprenta a los nuevos libros y a la diseminación del conocimiento.
Y un hecho fundamental es que se cambia conceptualmente hacia que el hombre era hacedor del conocimiento, no ya así un conocimiento divino de la naturaleza, sino que el hombre generaba el propio conocimiento. Y el otro granito fue fundamentalmente el mundo microscópico. A partir de la invención del microscopio comenzaron a sentarse las bases de lo que más adelante sería la teoría celular, o sea, concebir a los organismos como un grupo integrado de distintos tejidos y distintas células. De la misma manera que el microscopio en 1674 abrió un nuevo campo de exploración en el universo microscópico, la invención del telescopio en el mismo siglo permitió a Galileo sentar las bases de la exploración astronómica y revolucionar la física. A partir de Galileo, cuando Galileo logra describir el movimiento, por ejemplo, de un objeto que se lanza con ecuaciones, ya lo cambió todo. Y más aún a partir de Newton, cuando en 1685 publica su obra más conocida, más famosa, que son los principios matemáticos de la filosofía natural. Filosofía natural es el nombre que se utilizaba en la época para la física, ¿no? La física como disciplina se desarrolla recién del siglo XVIII, XIX. De hecho, la obra magna de la física es la obra de Newton, principios matemáticos de la filosofía natural. Entonces, es la filosofía natural, efectivamente, la madre de la revolución científica, y es la que nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. La biología es una de las ciencias que en las últimas décadas ha tenido mayor desarrollo e impacto sobre nuestras vidas. Pero, ¿cómo esta disciplina se ha estructurado conceptualmente tal cual la conocemos hoy? Bueno, el concepto de las ciencias biológicas, como hoy lo tenemos, se comienza a forjarse a partir del siglo XVIII. Fundamentalmente, a partir de la era de los grandes exploradores como Humboldt, por ejemplo, comienza a emerger la zoología y la botánica como disciplinas científicas. Comienzan los primeros esbozos de intentar entender o clasificar a la naturaleza a partir de los trabajos de Linneo, y el advenimiento de una nueva disciplina, la paleontología, de la mano de Cuvier, hizo que se rompieran muchos moldes sobre el concepto de que las especies eran fijas en el tiempo. Comienzan a esbozarse las primeras ideas de evolución con Lamarck, que finalmente llevarían a lo que nosotros conocemos como la teoría de la evolución biológica de Darwin y Wallace. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, comienzan a unirse los conocimientos de la genética con la evolución para llevar a la concepción mucho más moderna de evolución y de filogenia molecular que se da con el neodarwinismo. También paralelamente la biología molecular comienza a nacer como disciplina, y la gran revolución se da a partir de la década del 60, en donde los estudios de ADN comienzan a dar las bases a lo que es la biología molecular actual, con el dogma central del ADN, el ARN y la formación de proteínas, y todo lo que nosotros conocemos hoy, esa gran aceleración que se dio en los últimos 40 años sobre el estudio de ADN, la genética, la ingeniería genética, la biotecnología, y ya las discusiones actuales sobre genómica y proteómica. ¿A qué nuevas fronteras del conocimiento nos podría llevar el desarrollo científico en el futuro? Vivimos en la era de la información, una era que empezó ya hace más de 50 años. ¿Y qué tiene que ver esto con el futuro de la física? Bueno, la física se basa en dos grandes teorías, una de lo macro, de lo cosmológico, que es la teoría de la relatividad general de Einstein, y la otra es la teoría de lo microscópico, que es la mecánica cuántica. Son dos teorías que hasta ahora no se han logrado unir en un marco consistente general. Tienen muchas incompatibilidades entre sí. Y bueno, realmente también se habla de las computadoras cuánticas como el secreto detrás de la futura revolución de la información. Bueno, una de las ideas que hay detrás de esta posible unificación entre la relatividad y la mecánica cuántica está en el llamado principio holográfico. Y es que quizá la información que hay en el universo se concentra en superficies y no en volúmenes. Esto, que por ahí suena un poco extraño, tiene que ver también con algo que también está de moda estos últimos par de años, que es el tema de los agujeros negros. Y la primera fotografía que hemos podido ver hace pocos meses de un agujero negro a varios millones de años luz
el cual no sabemos qué tiene adentro, pero sí sabemos que tiene varios miles de millones de masas equivalentes a la del Sol. Bueno, resulta que una posible forma de compatibilizar ambas teorías es decir que la información contenida en un agujero negro y en cualquier sistema físico se puede contener en la superficie que rodea a ese sistema físico. Así que el futuro está muy abierto. Muchos somos optimistas de que este siglo nos traiga la futura revolución científica, pero bueno, es cuestión de tener paciencia y esperar. Es evidente que el desarrollo científico nos sorprenderá de una forma insospechada. Estamos ante un gran cambio de paradigma. El futuro ya no es lo que solía ser. Esto es un fragmento de una obra de Claude Debussy, el compositor francés, titulada El mar, que estrenó en 1905. Ese año es conocido mundialmente como el Annus Mirabilis, el año milagroso, de un físico llamado Albert Einstein, en donde publicó 3 artículos que cada uno de ellos le hubiera merecido el premio Nobel. Uno de ellos se titulaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Con ese título inofensivo, Einstein va a estar lanzando su teoría de la relatividad especial. Una gran revolución en donde lo que logra es, basándose en 2 principios muy aceptados en ese momento, pero cuyas implicancias no estaban en claro, cuáles son que las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia que se mueva en forma constante su velocidad, y el otro principio, que es que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, para cualquier experimentador. Él concluye que la única forma de hacer compatibles esos 2 principios con la teoría del electromagnetismo es proponer que el tiempo es relativo, que el tiempo no es el mismo para un observador que para otro. Y lo mismo con el espacio. El tiempo se dilata, el espacio se dilata o se contrae. Y esa es la forma en que Einstein resuelve ese problema. Por eso es un año tan importante que va a cambiar el destino de la física y de la ciencia en general.